En Arduino normalmente se utiliza un lenguaje de programación como C++, pero este puede ser algo difícil de comprender al principio. Es por eso que se aprenderán el lenguaje de bloques como una buena introducción a los principios de la programación. Para entender Arduino es necesario entender ciertos conceptos, como las señales, las cuales son información. En Arduino se presentan dos tipos, señales analógicas y digitales. Las analógicas son valores continuos en el tiempo, es decir, pueden tener un valor entre 0 a 5 voltios. Por otro lado, las señales digitales, estas tienen dos posibles valores, bajo o alto, también podrían decirse como 0 o 1 o valores cercanos a 0 voltios y 5 voltios. En Arduino tienen distintas partes, en la siguiente gráfica se pueden ver todas ellas, donde tenemos la alimentación USB, que es la alimentación de un Arduino desde la conexión del cable USB procedente del ordenador. También puede conectarse a una fuente de alimentación entre 6 voltios y 18 voltios. Luego tenemos el regulador de voltaje, que controla la cantidad de voltaje que se deja entrar a la placa Arduino. También tenemos conexiones necesarias para un circuito, como el reset, suministro de voltaje, tierra, etc. Ahora pasamos a los pines de entrada analógica, que son valores entre 0 a 1023. También tenemos el microcontrolador Almega 328, donde se implementa la programación, la entrada ICSP para grabar un programa sin la necesidad de un USB, y luego tenemos LEDs indicadores, tales como el LED de alimentación, que está encendido mientras la placa de Arduino está activa. También tenemos el LED TX-RX, el TX es para la transmisión de datos y el RX para la recepción de datos. Luego tenemos los pines de entrada y salida digital, además de pines analógicos de salida, que son valores entre 0 y 255. También tenemos pines de conectividad como entradas y salidas auxiliares. Luego tenemos el chip de Arduino, que permite identificar un dispositivo USB por el ordenador, y el botón de reset, que al presionarlo reiniciará cualquier código que esté cargado en el Arduino. La programación con bloques tiene distintas categorías. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los bloques para los pines, que principalmente se encargan de eso, de leer los pines y establecer valores. Sirve para leer pines digitales, analógicos, pulsos, etc. Estos van de la mano con los bloques para sensores y control. Para sensores tenemos un sensor de ultrasonidos, aunque esto es algo difícil de comprender, pero igualmente se menciona para su conocimiento. Pero vayamos más a los bloques de control, que son los más útiles, dado que se trata de tiempos de espera, bucles para ciertas repeticiones, bucles infinitos, condicionales importantes, entre otros, que a su vez también trabajan con bloques de operadores. Estos bloques de operadores sirven para obtener resultados de sumas, restas, multiplicación, etc. También podemos obtener números randoms y lo principal, comparar números para obtener un valor como verdadero o falso para los bloques de control mediante condicionales. Estas funciones lógicas servirán principalmente para esta clase de bloques. También existen algunos instrumentos tales como el servo y el speaker. El servo es un motor que tiene un eje, el cual se controla mediante un pin de salida digital. Con su bloque solo es necesario colocar el grado para poder establecer un ángulo en el eje. Por otro lado, el speaker es un altavoz que mediante un pin de salida emite un tono a cierta frecuencia durante un tiempo, y su bloque también es bastante simple, dado que solo hay que colocar el tono y del tiempo de duración que queremos. Estos instrumentos amplían enormemente las posibilidades de creación mediante Arduino. Ahora pasamos a los ejemplos. En este primer ejemplo se usa un LED y una resistencia. La estructura es similar a los ejemplos vistos en la anterior guía de electrónica básica, pero en este caso el LED se alimenta con el pin 2 y mediante bloques se da la orden de prenderlo y apagarlo con tiempo de espera de 1 segundo. En este segundo ejemplo se diseña un semáforo con 3 LEDs de distintos colores y 3 resistencias, en el cual mediante bloques se establece que cada color tiene cierto tiempo para estar encendido y posterior a ello se apaga, para luego encender el siguiente LED. Como se ve, cada LED es controlado por un pin distinto. Además, cabe mencionar que esto se repite constantemente. En este último ejemplo se diseña un encendido de LED mientras otro se apaga y viceversa, esto igualmente separado por 1 segundo. Como se ve, no es difícil programar con bloques, aunque esto solo es usando tiempos de espera. Ahora pasaremos a ejercicios un poco más difíciles. En este ejercicio se pide encender un LED mediante un botón. ¿Cómo sería? Simple. Para ello se usará un bloque condicional, el cual leerá el pin digital 4, que está conectado al botón. En este caso, si el botón es pulsado, se dará un valor de 1. Entonces la condición establece eso. Si el valor del pin 2 es 1, entonces encender el LED, si no, apagarlo. En el segundo ejercicio se pide controlar un LED mediante un potenciómetro. ¿Cómo sería? También es bastante simple. En realidad se tiene que leer el pin analógico al que está conectado y usar el bloque map para poder ajustar la escala. Recordemos que una entrada analógica va de 0 a 1023, pero para una salida analógica se requiere un valor de 0 a 255. Por lo tanto, el bloque de salida analógica ajustará el valor leído del potenciómetro y lo establecerá para el LED. Finalmente se tiene un ejercicio muy interesante donde se prenderán LEDs consecutivamente. Si el botón es presionado será de derecha a izquierda y si no, de izquierda a derecha. ¿Cómo sería? Bueno, eso será tarea para su casa. Igualmente pueden observar acá el resultado. También está explicado en su guía de laboratorio. Y eso sería todo. Igualmente tienen la guía como complemento y no olviden repasar e implementar todo lo aprendido. Mucha suerte.